Luego de esta ronda de presentaciones tenemos algunas inquietudes de quienes están participando en este encuentro de Diálogos al Café y les voy a lanzar a los tres expositores, no sé si han visto sus chats, están ahí algunas observaciones, les pediría que le peguen una miradita y así podemos entrar en el diálogo. Y mientras tanto, yo voy a pedir a Rodo que nos dé una vueltita sobre sus comentarios a las dos presentaciones en 5 minutos, por favor, Rodolfo. Gracias. Nuevamente estoy convencido de que, así como la COP presenta su pliego petitorio anualmente, los empleadores también tienen que hacerlo. Porque nosotros vemos acá una gran cantidad de temas que se tienen que discutir. Pero no es enviar una carta que diga, sino presentar el pliego petitorio de cara al país. ¿Y esto con qué sentido? El sentido no solo es ir a sentarse con el gobierno y negociar. El sentido que tiene es el que plantea Gonzalo y también Luis Laredo. Empecemos una negociación tripartita, en este caso del empleo, pero mucho más amplio, empecemos un diálogo social que tiene desde hace muchísimos años que se están tratando de buscar y de llegar, y se habla mucho de diálogo social, pero muy poco se ha avanzado en ese campo. En el diálogo social termina o por crear en los países que ha habido un verdadero diálogo social, una comisión económico-social, un comité económico-social donde participen las fuerzas más importantes del país. En otros países, en Holanda, etcétera, estos comités generalmente son tripartitos, son empresarios, trabajadores y el gobierno, pero lógico, porque allá no tienen el sector informal, no tienen los gremiales, no tienen la CESUD-CB, no tienen una gran cantidad de organizaciones, y aquí habría que ver con qué organizaciones convocar, porque el empleo no solo es de parte de los empleadores o del Estado, sino también del resto, el conjunto de la sociedad, los cooperativistas, por ejemplo. ¿No? Entonces, yo creo que todo este debate, toda esta política que estamos discutiendo, tiene que ver con el tema de un diálogo social. Pero al mismo tiempo, tenemos que ver qué posibilidades hay de diálogo y plantear cuáles son las verdaderas necesidades. Lógicamente, en primer término, está el mercado cómo se achica nuestro mercado nacional para nuestros productores, porque vienen los productos. El otro día escribí un artículo en la prensa y decía, desde Shanghái llegan directamente al hogar, ¿sí? El sector informal se ha modernizado tanto, ¿sí?, que ahora ofertan por el Facebook, y por eso creo que están queriendo cobrar impuestos a todos aquellos que están anunciando por el Facebook, ¿no? Entonces va a ser una cacería ahí de gente que está comercializando en el Facebook por parte de impuestos internos. Ahora, lógicamente, esto es fundamental para que existan los productores nacionales, se puedan ampliar. Luis Laredo decía, a todos estos que están produciendo jeans, etcétera, etcétera, no hay posibilidades habría que reconvertirlos, pero para que produzcan otro tipo de bienes. Yo creo al Estado le encanta incluir o invertir en fábricas, dentro de poco nuevamente van a invertir en fábrica de helados, pero lo que sí tenemos que nosotros hacer, ¿sí?, es obligar al Estado. Si hay una industria textil, una industria de confeccionistas, pero necesitan tela, en realidad terminan siendo los actuales los que maquila para los productores de tela china. Entonces poner acá
una industria textilera capaz de producir las telas que se requieren, telas de jean, que produzca eso el Estado, y eso multiplicará automáticamente todo lo que tiene que ver con el empleo en el sector productivo que está tributando, formal, etcétera, pero también en una gran cantidad de pequeñas empresas. Yo asesoro a una empresa, no voy a dar el nombre porque no me gusta dar, ¿no? Pero produce lanas, ¿no? Hace hilado de lanas. Alrededor de esta empresa, ¿sí?, trabajan aproximadamente 4.500 señoras confeccionando las chompas, confeccionando bufandas, confeccionando otra serie de productos que la empresa con la cual yo trabajo, que es una empresa cuyos propietarios son los productores o los ganaderos del altiplano, que crían llamas, alpacas, vicuñas, etcétera. Estas personas son los que están exportando a Australia y a otros países y a algunos países europeos. Entonces, yo creo que incentivar a la producción de telas, que no hay la producción de telas en Bolivia, se tiene que importar. Ahora, esto puede generar una explosión de una gran cantidad de productores, de confeccionistas que podrían estar ofertando jeans, ofertando camisas, ofertando una serie de productos. Pero así como veo este tema de confección, existen otros tipos de elementos. En este momento, muchas empresas de la farmacia, ¿sí?, de laboratorios en Bolivia, se han visto completamente rebasados en la solicitud, en la producción de medicamentos. Como decía Gonzalo, en la caja no te dan resfriol, ¿sí?, pero los productores de antigripales nacionales están rebasados y están maquilando una empresa en España cuyos salarios son mucho más altos que en Bolivia y les sale más rentable que ampliar la producción en Bolivia, porque esta ampliación de producción significa contratar algún tipo de trabajadores que después no hay juez que pueda divorciarlos, ¿no? Entonces, tenemos que continuar, a pesar que hay una sentencia constitucional y hay que hacerle mucho juego, etcétera, cinturas, contratar un abogado de malditango, dirán por los cruceños, ¿no? No a Gonzalo, que es un pan de Dios, ¿no?, sino un abogado así de esos que hacen trampitas, etcétera, para poder deshacerse de un trabajador, y se va a deshacer de muy mala relación. Por consiguiente, yo creo que es fundamental. Ahora, respecto, Roberto hacía una pregunta, y el salario real, ¿no? No estoy tocando, no toqué el salario real, efectivamente, porque el salario real es de entera interés de los trabajadores asalariados. ¿Cuánto puedo comprar? ¿Cuánto de arroz, pan, fideos, etcétera, etcétera, carne puedo comprar con lo que me están pagando? Ese es el salario real. Al empleador, aquí Luis Laredo nos puede decir, confirmar esto, lo que le interesa es el salario nominal, porque con el salario nominal hace descuentos a la caja, con el salario nominal paga los bonos, con el salario nominal paga. Ese es su interés. ¿Cuál es el interés de los empleadores? ¿Sí? En esto es productividad, ¿sí? No es posible que un trabajador que el año pasado producía cada mes 100 productos, ¿sí?, y recibe un 5% de incremento a su salario, este año siga produciendo los 100 productos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que discutir es la productividad. ¿Cuál es el rol de los empleadores en la productividad? ¿Cuánto tiene invertir en maquinaria, capacitación, etcétera? Pero ¿cuál es el rol de los empleadores, del Estado, perdón, ¿no? Aquí juega un rol muy importante. No es posible que en algunos centros de capacitación, no es el caso de Infocal o de centros grandes,
pero en muchos centros de capacitación están enseñando mecánica automotriz con motores a explosión. No puede ser eso, ya no hay eso, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que ir jugar a ver este tipo de negociaciones. Y todo eso tiene que entrar, para mí, en un proceso de diálogo social, comenzar a sincerar lo que ocurre en el mercado de trabajo. Gracias, Rodo, muchas gracias. Has puesto un par de dedos en un par de llagas, así que voy a pedir ahora al doctor Rodríguez que si ha leído los WhatsApp, perdón, los chats que se han enviado, nos puede dar su criterio y también con lo que decía Rodo. Adelante, doctor. Bueno, hay bastante preocupación justificada en relación a cuánto de la población económicamente activa, la población trabajadora, está en el sector formal y cuánto está en el sector informal. Hay una relación más o menos de 2-1, ¿no? Por un trabajador formal, por lo menos hay 2 informales. Y lógicamente eso no favorece a la economía, a la sociedad, a la vigencia de los derechos. Ese es un problema que hay que encarar y resolver. Una opción sería perseguir, cosetear a los informales, es no la solución, ¿no? Además serían mayoría y lógicamente tal vez ocurra al revés. Lo que hay que hacer es diseñar políticas públicas que formalicen la actividad del sector, que ahora es considerado informal. Y para eso se requiere tener mayor compromiso, tanto que se habla que el Estado debe jugar un rol, se necesita mayor sensibilidad y compromiso del Estado. Bien decía el ingeniero Laredo de que valdría la pena que por lo menos parcialmente el Estado asuma la responsabilidad de los aportes de la seguridad social a corto plazo, por ejemplo, por así decirles, como una idea que hace tiempo se nos venía a la mente y conversábamos con varios sectores también, de que el Estado cubra el aporte, que es 10%, por si acaso, sobre el salario, de por lo menos los 5 trabajadores de cada empresa. Y de esa manera, bueno, las que son muy grandes, 5 será muy poco, tal vez simbólico, pero si han llegado a ser grandes, es probable que no haya mucho problema. Pero las pequeñas y medianas empresas, con 5 trabajadores que tienen cubierto el aporte al seguro de salud, de seguro que estarán en mejores condiciones de enfrentar una necesaria reactivación en este momento tan difícil que se atraviesa aquí. Entonces, hay que involucrar al Estado en las políticas, ¿no? Este es un tema tabú para el Estado, ¿no? O sea, parecería que no le interesa, y no puede ser, porque además está con la lógica de solo el SUS, y no puede ser. Tenemos que hacerle virar su mirada hacia el valor, la importancia que tiene el sistema de seguridad social en relación al mundo del trabajo, que además es parte de la formalidad de las personas en economía. Entonces, ese es un ejemplo. No tengo un conjunto de propuestas, pero esta es una cosa muy palpable que podría ir. Por otro lado, en las personas que tienen su trabajo por cuenta propia, incluyendo los transportistas, que es una gran masa, comerciantes que tienen su propio empleo, ¿por qué no convertir el SUS hacia un sistema de seguro de salud integral? No solamente la prestación de salud, sino los otros componentes que puedan darles una perspectiva mayor y evitar que ellos caigan en desgracia. Me dirán, pero ¿y con qué financiamos? Si uno se fija del conjunto de actividades económicas en las que está vinculada el Estado, a través del cual el Estado puede, digamos, concentrar recursos y destinar, sin duda está la telefonía celular. En Bolivia hay más de 12 millones de celulares. Por lo menos hay un celular por persona. Y ese es un sistema, una opción que puede permitir crear un sistema de recaudación para que se pueda ayudar a que estos sectores tengan acceso a servicios de salud integral. Y cuando se habla que tenga acceso a servicios de salud integral, va a implicar también mover la economía en estos aspectos, porque se tendrá que contratar o ampliar la contratación de personal para esos seguros, estos sectores por de pronto ahora considerados informales. Se necesitará infraestructura, se necesitará insumos médicos, etcétera, y empieza a ser un motor, digamos, de una parte de la economía. Pero otra vez pasa por cambiar el chip, no solamente pensar o quedarse en este precario SUS, sino dar el salto hacia el seguro de salud
en el verdadero sentido de la palabra para estos sectores ahora considerados informales. Es importante también que aprovechemos esta coyuntura para que, teniendo un sentido de realidad, que la mayoría de la gente ve que todos estamos en dificultad, se pueda volcar esfuerzos para mentalizarnos a la necesaria adaptación de varias actividades económicas. Que este ha sido un problema que en el movimiento sindical en las décadas pasadas era inadmisible, ¿no? ¿Por qué adaptarse? ¿Por qué cambiar? Teníamos que seguir haciendo lo mismo. Pero eso ahora es necesario cambiar. No adaptamos la forma de producir, sino adaptamos inclusive el tipo de producto de una empresa, es probable que acabe cerrándose. Necesitamos adaptar. De alguna manera, ya durante los ajustes estructurales de la economía de los años 80 que vivimos en el país y en el mundo, tuvieron que adaptarse muchas cosas. Antes la producción manufacturera o industrial estaba centrada a la producción a gran escala. O sea, producían un mismo producto, pero en cantidad, de manera que el mercado se saturaba y después no sabían, estaban sobreestocados y no sabían cómo acomodar. Y cambiaron ese sistema hacia la producción en círculos pequeños, que rápidamente puedan adaptarse a las demandas específicas de la población. Ya con un sistema inclusive digitalizado, primeramente con el código de barras, ahora lógicamente con QR, se puede saber qué producto está saliendo más y por tanto los círculos pequeños adaptar su producción hacia donde hay mayor demanda. Lo que antes, reitero, antes de estos cambios del 80 era muy difícil. Había que producir miles y miles un solo producto y durante años. Eso no puede ser. Ahora el mercado es cambiante, inclusive hay que detectar nichos de mercado, hay que ver mercados exclusivos y para trabajar con el exterior con mayor razón. Implica a su vez políticas públicas de gran envergadura, sobre todo a nivel de educación, porque trabajar en la nueva economía en la que está ingresando el mundo de manera acelerada a propósito de la pandemia, implica una alta potencialidad materializada en capacidades, en competencias para hacer negocios en el mundo digital. Y en ese sentido, lamentablemente, nuestro nivel de educación está significando una dificultad muy grande. Seguimos produciendo bachilleres monolingües. ¿Y esto qué implica? Que no podamos acceder ni para traer insumos, ni para traer maquinaria, ni para saber qué está compitiéndonos afuera. No tenemos herramientas. Porque uno busca en castellano, en español, un producto y precios, encuentra la 10ª parte de información que lo que podría encontrarse en inglés. Y si tuviéramos nuevas generaciones que son bilingües en el verdadero sentido de la palabra, no unas cuantas palabritas, ¿no? Realmente hablen y escribamos inglés, ¿no? Es otra cosa. Y en esto debe invertir la educación. Y si tenemos además estudiantes que no están a la altura de aprovechar al máximo nuestros propios celulares que invierten las propias familias, las familias invierten 300, 400, 600, hasta $1000 en un celular. ¿Y cuánto aprovechamos del celular? Si no tenemos formación, capacitación, competencias en tecnología informática. 10%, 20% de la inversión que hemos hecho en el celular. Ya mientras tanto viene otra generación de celulares y la inversión se ha perdido en el porcentaje que no supimos aprovechar. Entonces se necesita cambiar el enfoque de la educación. Prácticamente tener nuevas pautas, nuevos parámetros. Entonces se necesita varias políticas. Y como bien decía Rodolfo, vamos a necesitar un gran impacto social en todo esto, aprovechando que hay una conciencia, y como bien también plantea, en este caso, el ingeniero Laredo, se está gestando propuestas del sector empresarial podrían hacerse fácilmente con la población o al sector sindical de obreros, pero que es la que decide porque está entre medio. Las luchas, las grandes luchas o transformaciones sociales han estado determinadas no solamente por quienes están tal vez enfrentados, sino por quienes están al medio y dan la razón a unos o dan la razón a otros.
Y si el sector empresarial con propuestas interesantes logra el apoyo, por así decirlo, de las clases medias, de las amplias clases medias del país, lógicamente podrán conducir un proceso interesante de adaptación. Sería deseable, yo estoy muy vinculado al sector sindical, tengo un origen en el movimiento obrero, pero me apena, por ejemplo, leyendo el pliego de la COP, que esté muy anacrónico, ¿no? Que no tenga propuestas para esta dimensión de los desafíos tecnológicos, culturales, socioeconómicos, no está al alto. Está repitiendo viejos esquemas, inclusive del estatismo del 52, ¿no? Cuando ahora la realidad es diferente y exige otra visión. Entonces, tendremos que hacer esfuerzos quienes estamos vinculados ahí, y ojalá el conjunto de la sociedad también contribuya a eso, a que se vayan renovando las visiones, las posturas, los puntos de partida y confluyamos hacia acuerdos muy importantes. Y en eso también el sector intelectual puede aportar mucho. Podemos aportar mucho. Juristas, economistas, sociólogos, debemos aportar para que esto pueda marchar hacia un feliz término. Es lo que podría comentar por de pronto. Gracias, doctor. Realmente tienes toda la razón. A ver si algún día los pliegos de la COP llevan palabras como innovación, como cambio tecnológico, como educación diferenciada. A ver, ojalá algún momento escuchemos eso del sector obrero, ¿no? Y de sus dirigentes. Lucho, ¿qué tienes para comentar de lo que has visto en los chats y de lo que han participado tanto Rodo como el doctor Rodríguez? Sí, creo que primero para poder contestar el tema de desempleo, los empresarios están manejando las cifras de 400, un poco más de 400,000 personas que están desempleadas a nivel nacional. Y próximamente, bueno, el próximo año, mejor dicho, son 150,000 jóvenes que entran a engrosar este número de desempleos, porque en este momento para la gente joven posiblemente no haya un empleo formal. En el tema de la productividad, alguien preguntaba, si no estoy equivocado, la productividad se mide con una fórmula y tiene un coeficiente de 1 cuando la productividad está al tope, al máximo, o sea, que los países con alta productividad tienen un coeficiente de 1. Bolivia, en este momento, cuando se hizo un estudio de la productividad en Bolivia, en tema, cuando salieron las normativas laborales, estaba aproximadamente, si no me equivoco, entre 0,5 y 0,4. Esa es la productividad en Bolivia. Contestando un poco lo que me preguntaba Roberto en el tema de si habría mayor gasto fiscal en las propuestas que yo di. No necesariamente, Roberto, creo que lo primero que debemos hacer, y creo que es la voluntad, que debe tener voluntad del gobierno para hacerlo, es disminuir la ilegalidad, corrupción, contrabando, por ejemplo. En otros países dan la seguridad a sus empresas, poniendo barreras arancelarias, barreras normativas, por decirte. No, este producto no entra a mi país porque no tiene que tener una certificación ISO X. Esas son las barreras proteccionistas que tienen los países para que no entren productos y así protegerse a su industria. Tenemos que tener una verdadera apoyo a la producción nacional. Yo les comento, el otro día tuve la oportunidad y me invitaron los de la Policía Militar a que pueda visitar sus instalaciones que les dieron, que era el CITE en la avenida Capitán Mustaris. O sea, la verdad que es lamentable las instalaciones donde puedan estar los militares. Y la teniente con la que hablé me comentaba, ellos gastan 3 uniformes al año, de los cuales el gobierno les da la tela para que se hagan el primer uniforme. La tela, no el uniforme, la tela. Cada uno corre por la confección de su uniforme y los otros 2 corren por cuenta de cada uno. Imagínense cuántos uniformes podrían consumir los militares a la industria nacional.
empezando por fabricar la tela, como decía Gonzalo, y en la manufactura. Las botas también se compran ellos, no les provee el Estado. ¿Cuántas empresas de cuero, cuántas empresas que hacen calzados podrían adjudicarse o podrían repartirse entre varias empresas la provisión de estos materiales? Y así podemos hacer contar muchos temas y muchos ítems que consume el gobierno nacional. Por eso no solamente nos tenemos que dedicar a lo que está pasando ahora, yo creo que debemos diversificar la producción. En este momento Cochabamba antes, ustedes saben muy bien, era pues el granero de Bolivia. Ahora no produce casi nada. Todo está Santa Cruz, bueno, Santa Cruz, grandes extensiones de tierra, soya, maíz, sorgo, aquí coco sabe muy bien. Pero, ¿qué estamos planteando nosotros? Y estamos viendo, eso les doy la primicia, estamos viendo que por qué, y hemos ido a visitar en la ciudad de La Paz, hay una empresa que está empezando a trabajar aquella y ha hecho algunas pruebas y tienen algunos temas de empezar a implementar invernaderos inteligentes. Ahora con la tecnología, los invernaderos ya la computadora le dice cuánto tiene que poner de humedad, cuánto hay humedad del ambiente. Si el ambiente está muy caliente, abren sus ventanas y empieza a circular aire, cierra, entra. Todo se controla automáticamente. Es una tecnología israelita producida en Portugal. Y ya el agua ya entra con todos sus nutrientes que necesita el cultivo. Y esta empresa está dando a las diferentes comunidades de La Paz, esto lo van a hacer en el altiplano, van a empezar a poner estos invernaderos para producir, y la idea de esta empresa es que produzcan el producto que ellos van a necesitar exportar. Ellos están viendo exportar alimento. Y creo que esa es la idea que nosotros en Cochabamba podríamos implementar para producir tomate, lechuga, hortalizas, etcétera, etcétera. Y podríamos tener todo el año. Yo creo que por eso digo, tenemos que empezar a diversificar la producción. No podemos quedarnos en que sí la industria, en que sí, no. Creo que debemos empezar a diversificar y empezar a generar cadenas de valor a toda la producción nacional. Ver qué insumos necesitamos para no traer de afuera, poderlas producir aquí. Qué materias primas necesitamos, necesitan las empresas y están importando en vez de producirlas acá. Yo creo que nosotros hemos presentado como Fundación Hecho en Bolivia, hemos presentado y hemos elaborado una propuesta de certificación de los productos de todas las empresas para ver realmente si se catalogan hechos en Bolivia. Estamos tomando el tema de materia prima, mano de obra e insumos. Hemos visto varios rubros, alimentos, plásticos, metales, varios. Y nos hemos encontrado que el pan de batalla que consumimos todos los días no es un producto hecho en Bolivia. ¿Por qué? Porque los insumos traemos, la harina traemos. ¿Y eso qué significa? Que debemos ver, lo que les decía, debemos ver qué materias primas necesitamos para producirlas en Bolivia, que podríamos producir trigo fácilmente. Pero tenemos que tener las condiciones y el gobierno tiene que ser el que tiene que dar las condiciones. En este caso, Cochabamba, ustedes han escuchado hablar de la Fundación Proimpa. Fundación Proimpa está trabajando en innovación, en innovación. En este momento saca productos para poder controlar plagas que no usan químicos y son
estos productos se han realizado aquí en Cochabamba, se han creado en Cochabamba. En este momento, estos productos se están exportando al Paraguay para todo lo que es los cultivos de soya en el Paraguay. Y estas cosas de tanto conocimiento no lo estamos dando a conocer lo que se hace y lo que se produce en Cochabamba. Y creo que en ese sentido debemos apoyar este tipo de acciones, no solamente en el tema agrícola. ¿Por qué no hacemos en el tema de salud? Que haya investigaciones, que los hospitales y las universidades tengan el área de investigación y proponer al gobierno que estas áreas de investigación pues tengan pues las facilidades y las condiciones para traer equipos de repente con ciertas ventajas para que puedan desarrollar. Se habla también del tema tecnológico. Cochabamba, la ciudadela tecnológica. Pero ¿por qué no les damos a las universidades que generen eso? Esas unidades de investigación tecnológica que desarrollen la tecnología, pero les daremos también los incentivos necesarios. Yo creo que en ese sentido vamos a poder generar vamos a diversificar la producción y mejorar. Creo que no es necesario el tener que ver, como decía Roberto, emitir más papel moneda. Yo creo que con acciones específicas podemos controlar y mejorar nuestra producción. Gracias, Lucho. Mira, si en tu gestión en la federación puedes tener de eje la investigación y el desarrollo, realmente harías mucho por nuestra región. Así que a empujar ese tema, por favor.